Conversaciones que transforman la práctica clínica. Esto es Entre Sinergias, el podcast de Antogir. Bienvenidos a Entre Sinergias, un podcast de Antogir. Y hoy vamos a hacer un capítulo bastante especial y vamos a hacer una pausa en la práctica clínica para mirar hacia atrás y entender mejor hacia dónde vamos. En esta ocasión haremos un capítulo especial acerca de la retrospectiva de Antogir, la marca de implantes dentales que apuesta por la innovación, tiene un diseño inteligente, tiene uniformidad protésica y además un enfoque profundamente clínico y digital. ¿Cómo ha evolucionado su filosofía o cómo se traduce todo esto en soluciones que sirvan a nuestros clínicos y especialmente a sus pacientes? Es lo que queremos abordar hoy. Junto a nuestros invitados y Tania Milcheva, vamos a responder y a recorrer los hitos que ha tenido la marca Antogir a lo largo de su historia. Tania, preséntanos a nuestros colaboradores de hoy. Buenos días, Aroa. Buenos días a nuestros invitados. Buenos Tenemos días. doctor Josep Borrell, doctor Carles Gargallo, Antonio Lorente. Bienvenidos a todos. Grandes Muchas profesionales con una trayectoria enorme y aparte, bueno, los tres lleváis mucho más tiempo, que esto lo he repetido muchas veces, que cualquiera de nosotros que estamos ahora mismo trabajando para la marca, ya vais vosotros y habéis sido formadores nuestros, al equipo, a los actuales compañeros vuestros que nos acompañan. Vamos a volver un poco detrás en la historia, cuando no tanto los comienzos de Antogir, que ya sabemos que Antogir es de las marcas de hecho más antiguas del grupo. Vamos a volver a estos años, cuando los años 80, cuando comenzaba a desarrollarse este tipo de implantes, distinto tipo de implantes, cuando Antogir era centro de fresado para otras marcas y cuando el abuelo Borrell en este piso, ¿no? Cuéntanos, Pep, cómo estaba, cuéntanos esta historia, llévanos en este momento. Hombre, si os cuento, imagínate, esto es desde el año 60, o sea que si os cuento los años historias... 60, perdón, yo me he guiado. Si os empiezo a contar historias no acabaremos, ¿eh? Sí. Bueno, sí, mi padre fue un pionero de la implantología en los años 60, tanto que evidentemente no existían empresas de implantes. Efectivamente. Existía algún dentista que se fabricaba sus implantes, existía Lincao que hacía sus láminas en Estados Unidos, y algunos italianos que hacían tornillos, algún francés. Pero él se fabricaba sus tornillos y entonces es que fabricaba sus implantes en casa, en un torno, y los colocaba en casa. Y hay varias historias, pero a mí me gustan, mira, dos ideas, ¿no? Pero una idea es que le apasionaba tanto el tema de la implantología, que se dedicaba tanto a estudiar y a investigar sobre temas de implantes y sus cirugías que tenía que hacer en casa y tal, que no cobraba nada, ¿no? Entonces nosotros somos una familia muy numerosa. Mi mamá empezó a tener hijos y éramos, pues yo qué sé, ya éramos en aquella, somos 10 hermanos y éramos 5 o 6. Y mi madre cogió a mi padre por lado y le dijo, oye, se han acabado los implantes, ahora vas a hacer de dentista normal, ¿vale? Me dijo, vale, muy bien, durante el día voy a hacer de dentista normal y por la noche, le decía a mi madre, yo te voy a ayudar y vamos a hacer las cirugías. Pues yo lo recuerdo perfectamente esto antes del año 75, porque recuerdo donde vivíamos, que vivíamos al lado de la consulta. Y entonces durante el día, pues mi papá hacía de dentista normal, con un montón de gente, como era en aquella época los dentistas, porque había muy pocos. Y a partir de el paciente venía a cenar, ¿vale? Que siempre era un conocido, un amigo, o una monja, o un sacerdote, ¿sabes? Lo típico que no pagan, ¿no? Y entonces por la noche, Sí. cuando ya todos los niños estaban acostados, Claro, ellos dos se sí. ponían a hacer cirugías hasta la madrugada. Claro. Y, o sea, tengo un recuerdo espectacular de mi padre porque lo vivía un montón y he vivido, evidentemente, toda la historia de la implantología porque mi padre era monotema. Y otra cosa muy curiosa es que recuerdo que él hacía siempre implantes endoóseos, que le llamaban, ¿no? O sea, tipo tornillo, para que nos entendan. Pero experimentalmente hizo un implante que en aquella época le llamaban yuxtaóseo, que son los subperiósticos, a un perro. Y entonces le hizo un implante, toda una boca completa, superior e inferior, a un perro que se llamaba Simón. Y entonces se lo llevaba a las conferencias. Y el perro tenía todos los dientes de cromo cobalto. Era muy espectacular. Bueno, te contaría mil historias. Como La verdad es para que que te muerdas, ¿sabes? sí, bonitos momentos, bonitos recuerdos y un beso ahí donde está, porque nos dejó Gracias. hace unos meses. Y es verdad que al final en Antogir, ¿no? La historia, sabemos que al final Antogir, desde donde empezó, desde su trayectoria, además muy involucrado en distintas industrias, entró en el mundo dental porque fueron dentistas que fueron yendo y pidiendo de la marca distintos productos. De hecho, perdóname, Sí, el primer contraángulo que utilizó, Sí. que cuando fui primera vez a la fábrica,
lo vi allí en una vitrina y dije, yo esto lo tengo en casa, porque ponían los implantes con un motor de cuerdas, Sí, para que no se calentara demasiado, para que no fuera un motor eléctrico que cogía demasiadas revoluciones. Entonces era un motor de cuerdas con un contraángulo Antoger. claro. ¿Y los implantes, cómo empezasteis vosotros con los implantes? ¿Cómo entró Antogir en vuestra casa? Bueno, yo tengo el mismo problema que Pepe, que mi padre también era dentista Claro. y estaba encantado también que estaba, claro, era la novedad y todos se enamoraban de poder poner un diente sin tener que tocar los demás. Era como algo, y yo tengo en Súper casa, en la innovador. consulta, tú lo has visto, implantes Sí. que venían en una caja sin esterilizar. Y que sacaban de la caja sin ningún tipo de blister para poderlos poner. Era una cosa, era una implantología heroica. Pero gracias a ellos Sí. estamos nosotros hoy aquí, porque si no, no hubiese sido así. Con lo cual, no tiene mérito, porque lo hemos vivido. Yo cuando era pequeño me hicieron una bata a medida como de dentista y iba allí a mirar así cuando venía del colegio. O sea que realmente no tiene mérito, en nuestro caso por lo menos, porque lo hemos mamado desde pequeñitos. Yo nunca me planteé que tenía que estudiar. Ah, no, O sea, ¿para qué? Sí, ¿no? Claro, ya claro, era una claro. continuidad, O sea, ¿no? a mí Se me acaba daban el colegio, hay que estudiar medicina, después Claro. odontología. A mí me daban un trozo de cera y de godiva Y para ya que te ponías a hacer jugase y así y hicieran muñequitos allí y tal. Sí, era. ¿Y cuál fue el primer contacto que tuviste con Antogir? Entonces, ¿cuándo? ¿Cómo? Eso me va a hacer más mayor de lo que realmente soy, ¿eh? Porque nos han Sin traído, fecha, sin nos han fecha. traído a nosotros allí precisamente por eso. Por Pues la mira, gran experiencia que tenías. cuando Antogir no existía en España y fabricaban ya el Antofita, que era un hexágono externo, que era lo normal Sí. en aquella época. Pero hubo un momento en que a alguien, gracias a Dios, se le ocurrió esa idea de hacer esta conexión, Ujú. que a mí lo que me enamoró, ¿vale? Y entonces, sin tener representación en el país, venía un representante de la fábrica Emanuel. España, Emanuel, Un beso si nos ves. exacto, Sí, Manuel. con el que además ¿Recuerdas? entablé una buena amistad y empezamos porque era precisamente lo que estábamos buscando, porque con el hexágono siempre tenía problemas de aflojamiento, Ujú. de ajustes y de repente, ¡pum!, apareció y se acabaron los problemas. Sí, realmente, bueno, sintiéndolo mucho, yo soy de otra generación, Sí, ¿no? sí, eso es Soy un verdad, poquito pero- más joven, Pero entonces... fuiste de los primeros en poner Antogir. Sí, 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 también. lo que pasa es Del que sistema Axiom. a mí yo no tenía familiares dentistas, entonces Ujú. yo, pues fue por un tema de filosofía. Yo venía de otro sistema y en un momento determinado estaba teniendo muchos problemas con ese sistema de implantes, lo cual, intentando hacerlo lo mejor posible, llegué a plantearme que yo era un mal dentista, que era un dentista que no era capaz de trabajar porque todo el mundo hablaba de los implantes con una alegría y qué bien y yo tenía muchos problemas, pérdidas de hueso, aflojamientos y trabajaba CAD/CAM en esa época ya y todo, pero tenía muchos problemas. Entonces a mí me atrajo mucho la filosofía. Yo hice pues una búsqueda, Ujú. tuve la suerte de encontrar a un comercial en ese momento que era Luis, que se presentó en la clínica porque lo llamé yo. Y le dije, oye, estoy muy interesado en este implante Realmente tú porque buscaste Antogir. yo busqué Antogir dentro del mercado, ¿no? Claro. Y cuando él me lo mostró y vio lo que yo le explicaba, entonces pues fue como un amor a primera vista, ¿no? Y desde ese momento, pues yo ya no he querido, o sea, no he cambiado. Es así. Doy fe, doy fe. Yo también recuerdo el día que empecé con el tema de Antogir, concretamente. También fue Luis que me invitó a una Luis. charla que daba el doctor Enric Catalán, Sí, un Sí. recuerdo para él, sí, en sí. el Un colegio, abrazo en el fuerte. colegio Sí. de Sí. odontólogos de Barcelona. Y cuando fui a la charla, porque conocí al doctor Catalán Sí. y porque me invitó Luis. Y la verdad es que vi el implante y le dije a mi hermano, oye, este implante me encanta. Ya está. Sí, no, de verdad, ¿eh? No. Porque en un implante tenía todo, sobre todo la conexión, bueno, lo hablaremos, ¿no? Pero la conexión, la uniformidad de prótesis, ¿cómo le llamáis? El cambio de switch este, el plataforma. cambio de plataforma. Sí, sí, claro. Lo tenía como todo en un implante. Y yo había utilizado durante muchos años los implantes que ponía mi padre, que fabricaba mi padre. Cuando dejó de fabricarlos, pues pasé por distintas marcas
muchas veces por tema más de nombre que de implante, ¿vale? Mm. Porque si no ponías según qué tipo Sí, de sí. implante no eras nadie, ¿no? Sí, sí. Tenías que poner, no tanto porque hubiera una demostración científica o estuvieras apasionado por algo, porque todos utilizaban más o menos el mismo tema, hexágonos externos y algún interno, Ujú. pero... Y entonces el tema cónico, las falsas conicidades, el cono morse, Sí. el cono profundo no se enamoró, ¿no? No, sí, Sí. sí. Cuando, perdona, Tranquilo. Enrique fue junto conmigo Primero, Precursor. sí. Sí, sí. Él ponía Beacon, Beacon. y Joan Quilós, que eran una filosofía muy parecida, pero con Antollir es como Juntaron un poco, sí. que juntamos filosofías y llegamos a lo que hemos ¿No hecho crees hasta una ahora. cosa importante que era el cono morse, cono profundo, vamos a llamarle, Sí. pero No con morse. tornillo, pero con tornillo? Efectivamente, Eso me enamoró, claro. porque yo también tenía una relación casi familiar con Bacon Sí, y sí. a mí me faltaba el tornillo. Sí. Aunque, Sí. aunque en la prensa lo vende como una ventaja que no haya tornillo, Ya. ¿no? Porque por la seguridad que tienen de la conexión cónica, ¿eh? Sí. Ahora Sí, cuando sí. te llama un paciente y te dice se me ha aflojado un implante, un unitario Antogir, y ya puedes estar sudando. Sí. No O es sea, habitual. no se ha aflojado. Algo no, pasa. Lo que falla es ha fallado el Ah, implante. bueno. Que no es que fallen, ¿eh? No, Sino no, que- no. Hombre, yo lo que sí que al final uno escoge, ¿no? Y es verdad que con el paso del tiempo, tú ahora vas a un congreso, ¿no? Sí. Vas a cualquiera y parece que todo el mundo, la conexión cónica, el implante cónico, todos parecen que, bueno, se han subido al carro y tal. Pero esto hace 14 años, tú lo has vivido también, Contigo, ¿eh? parecíamos los raritos, o sea, así de claro, o sea, yo iba al congreso y enseñaban, no, la pérdida de hueso, esto es normal, o este aflojamiento, y yo decía, mire, perdona, pero es que a mí esto no me pasa. Pero yo le comentaba a esa persona y decía, no, esto tal, esto no es así, no es así. Y decía, perdone, sí, yo no tengo un estudio directo que le pueda decir que esto no es así, pero yo en mi clínica habitual no soy el dentista mejor del mundo, ni el más, pero a mí esto que a usted le está pasando no me pasa, Claro. ¿no? Yo no daré cursos en ese momento, ahora sí, pero no me pasa. Entonces, porque Y te trataban de claro. loco, te trataban como éramos Sí. una Oye, Carlos, y otra excelente cosa, que minoría. y otra Sí. cosa que ¿Eh? estoy seguro de que todos los dos estaréis de acuerdo, es que la familiaridad de la empresa Sí, también fue algo súper atractivo. sí, ¿No? Porque claro, te dicen, mira, vamos, este tipo de implante, vale, tiene todo lo que a mí me gusta, pero encontramos un equipo, un grupo de gente, había mucha sinergia entre nosotros, sí. una relación muy directa con la empresa. O sea, tú decías esto, lo otro, y esto, yo creo que solamente Te escuchaban. Y te Sí, escuchaban, era sí. algo muy importante. ¿eh? Sí. avanzando en ese sentido, luego Antollir es comprada por el grupo Straumann. ¿Consideráis que es una ventaja porque se sigue manteniendo un poco la esencia de Antollir, pero enmarcada en un monstruo, en un gigante como es el grupo Straumann, que también esto posibilita que se siga apostando a través de la innovación y demás? ¿O lo consideráis que es más bien un hándicap? Mira, yo te confesaré que he tenido pacientes que concretamente me han pedido implantes Straumann. Sí. Por el apellido, o sea, por la marca. Y cuando les he dicho que Antogir formaba parte del grupo Straumann, que era un implante Straumann, han quedado como encantados, ¿no? O sea, es evidente que Straumann es una marca de calidad, es un referente en implantología, es evidente. Al ser una empresa muy grande, perdemos a lo mejor ese contacto que yo veo o quiero que vayamos recuperando. Yo pienso que eso sería la gracia, ¿no? De una marca más pequeña dentro de un grupo inmenso, ¿no? Lo que pasa es que al final esto es complicado porque la globalización, ¿no? Yo creo que nos afecta en todos los aspectos, ¿no? Es complicado. A mí esto que acabas de decir tú de Straumann también me ha pasado. Me pasó la semana pasada. O sea, no hace falta irse un señor que vive en Suiza y viene a España. Y cuando le dije, sí, te vamos a poner Antogir, una rehabilitación entera. O sea, dijo, pero esto tal, y lo miró, porque el paciente ahora ya lo mira. Sí, Es que sí. lo mira, entra. Lo ¿Qué que me da vas a poner? Internet. ¿Qué El vas a otro hacer? día, ¿Qué vas? igual una conversación a través ahora de la inteligencia virtual, ChatGPT y demás, Mm. el paciente cada vez está Sí, también sí. más informado y va Y a cuando hacer vio, consultas. cuando vio que era del grupo Straumann, dijo, sí, no, sin ningún problema. Se acabaron todas las discusiones. Eso es Que una al final también piensas, bueno, chico, al final te voy a poner lo que yo crea, ¿no? Tienes que Claro. confiar en el profesional. Pero bueno, al final estas cosas, ¿no? Y la relación, bueno, la relación al final yo siempre he pensado que es la que tú quieres que sea, ¿no? Llega un momento en el que, claro, conforme las cosas crecen, es más difícil, ¿no? Encontrarse más o verse más o hablar más, pero si tú no quieres perder el contacto con las personas, pues también
yo creo que tiene que ser un win-win, ¿no? Sí. Mutuo, que, ¿no? que el equipo original de Antogir, no el original, porque ya te digo, yo llevo aquí muchos años ya y no, los equipos han ido cambiando, pero la filosofía no. Eso es lo Y importante. el equipo que había antes de haber sido absorbido se haya mantenido, yo creo que ha mantenido un poquito esa relación que a nosotros nos gusta tener, más de familia que Sí. de empresa cliente. Y referente un poco hacia los productos de Antogir, vosotros habéis visto, o sea, lleváis algunos 20 años con la marca. ¿Cómo habéis visto la evolución de Antogir durante este tiempo? ¿Qué Pues que claves han sido? ¿Cuáles yo han sido creo- los hitos? ¿Y cómo lo has vivido tú Pues yo creo como que lo que usuario también? acabo de comentar ha influido mucho. Es una marca, lo ha dicho Pep antes también, Sí. que escucha. Ujú. Entonces, cuando hemos tenido la necesidad de algo o hemos visto que podía mejorarse algo, lo hemos comunicado y unas veces más rápido, otras veces menos rápido, han intentado solucionar el problema, ¿no? Sí. ¿Problema o añadir Bueno, algo no el general? problema, sino el escuchar las necesidades. Más que problemas, las necesidades. Yo creo que en un implante el conocer a otros usuarios del implante, hacer amistad con otros usuarios del implante para mí es fundamental. Sí. O sea, tú poner un implante como nos pasaba un poco al principio, ¿no? Que éramos muy pocos, pero al mismo tiempo, al ser muy pocos, nos era muy fácil contactar entre nosotros. Oye, mira, me pasa esto, me deja de pasar lo otro, hazlo de esta manera, hazlo de esta otra, ¿no? Claro. Entonces, por eso creo que es una ventaja. Dentro de un grupo tan grande como Straumann, Antogir no deja de ser un implante como, vamos a llamarle, más familiar. Entonces nos conocemos los usuarios, tenemos mucho más fácil el acceso de unos a otros y, hombre, yo evoluciones, la filosofía es la misma, pero ha habido cambios como muy importantes, ¿no? Por ejemplo, a mí el implante Kids 3 me encanta. Sí. Y tengo que decir Sí. que de entrada fui un poco escéptico. Bueno, escéptico, no sé, era un poco más caro, ya me funcionaban bien los demás, pero ahora veo el armario y lo veo todo igual. Y no tengo necesidad de tener de un color y de otro, sino que me sirve para un hueso duro, para un hueso blando. Hay que cogerle el feeling, ¿no? Sí. Pero ese entrar suave y aquel clac final me encanta. O sea, que esto es una cosa que me gusta. Y otra cosa que pienso que es fundamental de la marca es que pongas el implante del tamaño que sea, utilizas los mismos componentes. Eso Yo creo es. que eso es fundamental. Fundamental en cuanto a, yo qué sé, pues a estocaje, a facilidad. O sea, no tengo que hacer una segunda cirugía, siempre tengo el mismo instrumental y las mismas Disminuye piezas. los errores. Claro. Sí. Desde el punto de vista protésico, hay poco donde equivocarse. Sí, sí, porque a mí te pido prótesis a veces que esta no es de 4, este es de 1, el tornillo este entre aquí, el Claro. otro entre allá. No, todo es lo mismo. Todo es igual. Igualmente Entonces, yo lo que creo, perdona, sí, es que manteniendo la filosofía, yo creo que Antogir lo que sí que está haciendo muy bien es que se ha transformado a los nuevos tiempos, ¿no? Ujú. Hay que digitalizarse, nos digitalizamos. Hay que dar una variedad de opciones al cliente, dentista, como queráis llamarle, pues se las damos, ¿no? Porque lo que hablábamos de la globalización, de la digitalización, todo esto llega a todos los niveles. Entonces, Antogir siempre ha intentado, además de una manera muy innovadora, cuando sacaron pues InLink, fue un tema muy innovador, que no conozco a ningún dentista que cuando al principio le enseñas la filosofía, diga, ostras, esto está muy bien pensado, ¿no? Luego pues hay que aprenderlo, hay que hacerlo, hay que... InLink. InLink, Uy, por yo ejemplo. me hice, bueno, Pues sí, un un montón de montón. InLink, Por eso un te digo, o sea, montón de InLink. la innovación dentro de la marca yo creo que siempre ha estado muy ligada. Desde el propio implante en su momento, que fue un implante innovador, porque aunó lo mejor de las filosofías y lo juntó para que el que le gustaban las filosofías tuviese su producto. Efectivamente. ¿Vale? Hasta luego todo lo que ha ido más allá, ¿no? Empezó con el implante y luego pasó a la prótesis y de la prótesis ha pasado a todo lo que puedes hacer, ¿no? Pero Gales, perdona que te Sí. interrumpa. A ver si vosotros tenéis también esta sensación. Mi sensación, desde que estoy también con la marca, que ya son 8 años, es que Antogir siempre ha sido como un paso adelante de lo que ha ido la industria, sobre todo en el tema digital. Cuando entré ya teníamos una cirugía guiada, una caja que se fue reafirmando, y cuando otras casas empezaron a crear su propio desarrollo de cajas de cirugía guiada, ha estado... Hay Sí, una, ¿quieres mira, tú comentar algo? sí, hay una cosa. La cirugía guiada, yo tengo que reconocerte que cuando vi la caja me asusté. El primer día que Sí, me asusté, ahora lo ¿no? sé. Y entonces, bueno, yo como es por un tema de edad, y entonces generacional, ¿no? O sea, nosotros trabajamos pues con mi hermano y con mi hijo, y claro, la gente joven
Está como muy... A mí me estresa mucho más el escáner que el bisturí, para que nos entendamos. O sea, mucho más. Me pone mucho más nervioso los STLs Se le da igual que abrir un colgajo donde Claro. sea, ¿no? Y tengo que reconocer que desde que me he puesto a poner cirugías guiadas con esta caja, bueno, voy a felicitar al que la diseñó, porque es espectacular. Me facilita muchas cosas. Es verdad que cuanto más vas trabajando, le vas viendo. También es un poco la gracia, ¿no? De la Sí. digitalización y de la cirugía guiada, que es una cosa nueva que se va descubriendo, pero es un gran invento. Gran invento. Perfecto, pues muchísimas gracias a todos. Sin duda creo que ha sido un viaje por la historia y la evolución que ha tenido Antollir a lo largo de estos más de 20 años que lleva en España. Espero que a nuestros oyentes les hayáis ayudado a conocer muchísimo más la marca, a qué nos dedicamos y especialmente qué es lo que estamos desarrollando para vosotros. No olvidéis seguirnos en nuestros canales de redes sociales y compartir el contenido con los colegas de profesión si realmente os está interesando. Y dejarnos comentarios porque nos interesa saber qué os interesa. Nos vemos en el último episodio. Muchísimas gracias a todos Muchas gracias por a vosotros compartir por la y por invitación. generar sinergias entre todos. Muchas gracias.